Amigos, muy buenas noches. Es en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche, 9:01, y empezamos un programa realmente espectacular. Tenemos de todo un poquito, como siempre. El capital más valioso del país estará presente aquí en nuestro programa, en la parte musical. En la primera parte del programa vamos a hablar sobre un tema que en lo particular a mí me ha impactado muchísimo, que es el tema relacionado a la compra de un grupo mediático que existía por otro grupo aún más grande, conformándose así el gran pulpo de la prensa, ¿no? Jamás visto en el país, y creo que jamás visto en ningún otro país del mundo, al menos que yo conozca. Ese tema va a ser tratado el día de hoy, pero no es la primera vez que lo trato. Este tema se trató en el año 1986, un 23 de diciembre, al día siguiente que inauguramos RBC Televisión. Ese programa especial que ustedes vieron alguna vez en nuestras pantallas será puesto nuevamente al aire en un espacio muy especial, con gran promoción, para que ustedes vean que el tema de la libertad de expresión siempre fue para nosotros un tema fundamental en el desarrollo de un país, especialmente si queremos vivir en democracia. La democracia es cuando más gente participa, esa es la democracia. Así como en las elecciones nos invitan a todos a elegir a un presidente, la democracia que practicamos nosotros diariamente es el Perú de todos, un Perú para todos, con derechos iguales para todos y sin privilegios para ninguno. En todo caso, privilegios solamente, como siempre dijimos, para los niños y los ancianos del país. Esa es la idea que nos persigue hace mucho tiempo. Y sobre esa idea nosotros mantenemos una posición inmutable, inmovible. Somos muy sólidos en nuestros principios para defender a quienes son los más desprotegidos en nuestro país. Sin embargo, cuando nosotros queremos construir una democracia, cada 5 años acudimos a las urnas, donde se nos plantea un país que en el fondo nunca es el país que nos dicen que va a ser. Y nos vamos frustrando, nos vamos volviendo cada vez más rebeldes y hasta anárquicos. ¿Y por qué no insurgentes, como lo han hecho en otros países? Porque cuando uno se rebela contra la prepotencia, contra los oligopolios o contra los monopolios, se está rebelando contra un tutor que es aún más fuerte que el padre o el padrastro, más malévolo en un hogar, donde quiere imponer sus ideas a toda fuerza y donde, si no las aceptas, te castiga. Hoy día vamos a tratar ese tema que, como digo, desde el día que inauguré este canal hasta hoy, sigue siendo un tema recurrente, porque cuando le echamos la culpa de los males a este país, tenemos que entender claramente que para los males de este país, si queremos curarlos, necesitamos a todos. Y si queremos nosotros construir un gran país, un país diferente, necesitamos a todos los peruanos y no a una élite que se arroga la potestad de representarnos cuando tiene incluso al poder político bajo su yugo, totalmente controlado, acobardado para expresarse. Ante esta situación, hoy día hemos titulado nuestro programa Belmont Presenta El poder y la prensa. Ahí está el título, El poder y la prensa. ¿Y saben por qué nosotros creemos que este tema es importante? Porque invade permanentemente el hogar de un peruano. Nos venden cosas que no necesitamos. Nos hablan de un país que no existe. Nos hablan de un crecimiento que no se da. No se hablan de las dicotomías, no se hablan de las antinomias que nos dividen, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque pareciera que esta es una locomotora que tiene un objetivo y donde, por ser tan grande esta locomotora, o una planadora, como se llamó antes a la dictadura de Velasco, es tan fuerte y se han subido tantos políticos en esa locomotora que quienes no nos hemos subido vamos a ser aplastados por ella. Esa es un poco la metáfora. Pero no se olviden ustedes que las grandes locomotoras también se descarrilan.
Y precisamente sobre este descarrilamiento vamos a hablar esta noche, donde el país se siente que ve un país y aquí hay una prensa que nos dice que este es otro país. ¿Qué país realmente es el que estamos viviendo? ¿El país que tenemos? ¿El país que hoy día lo sentimos nuestro? ¿Cuándo lo sentimos nuestro? Cuando juega la selección. Ese también será un tema que tocaremos esta noche, la selección peruana de fútbol, con dos invitados de primera, un crack del fútbol peruano y uno de los periodistas de esta casa. Pero antes vamos a contarles brevemente que ya están en los estudios dos de los más importantes periodistas y comunicadores que tenemos como invitados. No solamente me acompaña Rafael Romero, editor general de prensa de RBC, sino también está con nosotros César Augusto Dávila, director del Hermanón. Pero serán ellos que nos cuenten primero cómo han sentido ustedes este impacto silencioso, yo diría de manera hasta cobarde, por los llamados verdaderos defensores de la libertad de expresión, que no se atreven a opinar de la prensa, como si dentro de la prensa y dentro de los grupos mediáticos no existieran fortunas mal habidas, no existieran negociados inmensos, no existieran contubernios con el poder político y complicidad con las dictaduras que nos han gobernado. Entonces, ante esta evidencia, a través de mis 40 años de Habla el Pueblo, yo tengo que decir que sí, yo me rebelo contra ese poder. Me rebelo contra ese poder que está desdibujando la realidad nacional, nos está haciendo perder el orgullo de ser peruanos, y para calentar cuerpo, antes de darle paso a mis periodistas, quisiera, con toda alegría, poner esta promoción, orgullosos de ser peruanos. Si los tenemos ahí, veamos ustedes cuál es el canto ya a coro de un sentimiento genuino de una población invisible para muchos, pero que está ahí, que no se le usa o no se le debe usar para llevarlos a comer masivamente a una feria de comida organizada precisamente por el grupo económico para promover a las empresas allegadas a ellos mismos, sino darles la verdad permanente y darles la verdad sostenida con argumentos sólidos. Vamos entonces con los peruanos que se sienten todavía, y a pesar de muchas incoherencias, orgullosos de ser peruanos. Vamos. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Soy Mariela, del RIMAC, y me siento orgullosa de ser peruana. Soy de Verdad Editarte, me siento orgulloso de ser peruano. Soy Giovanna de San Martín de Porres y me siento orgullosa de ser peruana. Soy Alfonso de La Victoria y me siento orgulloso de ser peruano. Soy Elizabeth del RIMAC y me siento orgullosa de ser peruana. Soy Micaela de Lima y me siento orgullosa de ser peruana. RBC Televisión, orgullosos de ser peruanos. Rafael. ¿Cómo estás, estimado Ricardo? Muy buenas noches, un gusto de estar en Verbo Presenta. Respondiendo a tu pregunta, la primera impresión que me vino, porque el día 21 de agosto en realidad se finiquita esta compra del 54% de Pensa, compra realizada por el Grupo El Comercio, que ese 21 de agosto va a ser recordado como el día de luto de la libertad de prensa en nuestro país, porque ya no se dedica al periodismo en sí el Grupo El Comercio, sino a otro tipo de negocios que pierden su esencia informativa. Y lo que me impactó bastante es porque de inmediato comencé a escuchar voces por encima de ideologías, por encima de posiciones políticas, de unos cuantos, pero creo que el camino está así. Primero son unos pocos los que comienzan a opinar sobre esto, pero estoy seguro que la gran mayoría de peruanos va a ver esto. Fuera de cuestión ideológica o cuestión política, aquí hay un asunto de principios y tenemos que defenderlos como ciudadanos, porque la libertad de prensa es sagrada. Así es. Bien, tu opinión. La libertad primera y última fue llamada por el gran filósofo y pensador Krishnamurti al referirse a la libertad de opinión canalizada a través de la prensa. Ahora tú te has referido a una locomotora. Yo te diría que estamos enfrentando a una nueva forma de dictadura, una dictadura enmascarada, pero más arrolladora
que aquella que se impone con los tanques y con las armas. Esta dictadura nos va a enajenar el pensamiento, va a clausurar las opiniones, va a becerrar a las personas, haciéndolas pensar de acuerdo al oligopolio o fuera. Como el Celsa Borges que decía en su espaya, o César o nada. Eso es lo que va a suceder. Bueno, perfecto. Yo creo que esta noche tenemos dos invitados que han tenido la gentileza de estar con nosotros, Rafael. ¿Quiénes son ellos? Saludamos hoy día, vamos a tenerlo aquí, ya están con nosotros, a Raúl Wiener, escritor de varios libros. En este momento un hombre muy importante con una voz muy clara a través de su columna en el diario La Primera. Y tenemos a Reinaldo Trinidad, un hombre que ha defendido al agro y a la peruanidad durante más de 30 años con su revista Agronoticias. Estos dos másteres del periodismo están en el programa, Ricardo. También tendremos la sección vecinal, con un alcalde que llega a nuestro programa. Vamos a guardarlo como sorpresa. Es el alcalde de uno de los más importantes distritos tradicionales de nuestro país. Con él estaremos conversando la problemática de los centros históricos, que parecen que hay tendencia a desaparecerlos, para que en lugares donde hoy día hay una plaza, esa plaza va a ser reemplazada por un centro comercial o va a ser reemplazada por algún comercio, algún negocio, alguna construcción por ahí. Estamos todos locos aquí, como diría un amigo mío de Argentina, estamos todos locos, dijo un día en Argentina. Bueno, yo creo que está pasando eso ahora en el Perú. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo y queridísimo y entrañable periodista. Muy personalmente eres un hombre a quien yo respeto mucho por varias razones, y la voy a decir si me permites. ¿Cómo no? Primero, yo te llamo el inmortal. ¿Ya? Raúl Wiener, pónchenos por favor en close-up, si fueran tan amables, porque Raúl Wiener es un hombre que ha tenido... cámara con él, por favor. Cámara con él. Raúl Wiener es el hombre que no solamente ha defendido una posición permanente, una posición de izquierda, pero a la cual yo respeto, porque es consecuente con sus ideas. Y segundo, porque ha sobrepasado mi capacidad para entender lo que es el carácter de un hombre. Antes de ser operado, Raúl Wiener fue a verme, estábamos en conversaciones para un programa, para que escribiera algunas cosas, y me dijo que nuevamente el cáncer lo había atacado, y nuevamente el cáncer era su principal rival. Lo enfrentó con una hidalguía tremenda. Después de un año nos volvemos a encontrar y parece que a él, perdóname si lo que voy a decir, la quimioterapia es como tomarse un whisky, le asienta. No, Raúl, no tomo whisky, no. Whisky muy violento. Así que he reemplazado el whisky por la quimioterapia. No, sí, bueno, ha sido una experiencia difícil, pero aleccionadora y entre otras cosas me ayuda mucho a aprender el valor de la amistad, y una de las amistades que aprecio es la tuya, ¿no? Gracias, Raúl. Es realmente admirable tu temperamento y tu carácter. Nos mueve un tema que es el poder y la prensa. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, ¿no es cierto? Reinaldo Trinidad, un hombre que tiene su propia revista, que se defiende en la lucha del agro, en la tierra, que finalmente lo único que nos quedara aparentemente, aunque ya la tierra casi de todo el Perú se ha vendido, se ha enajenado, se ha regalado. En algunos casos se ha regalado, porque si se puede comprar un metro de tierra a 40 kilómetros de Lima a 2 soles con 68, yo creo que se está regalando la tierra. Cuando a una persona humilde, ¿no?, le cobran por una covacha, perdónenme, así empieza mucha gente humilde, en una covacha, en un hueco, en 4 metros cuadrados, empieza su modesta vivienda. Y yo lo he visto con mis propios ojos. La esterita primero, y después el material noble, pero ese terreno le cuesta más de 2 soles 68. Pero precisamente en el poder y la prensa de hoy, una persona identificada con un grupo de poder mediático puede comprarse tierras en San Bartolo por 2 soles con 68 centavos. Frente al mar, escúchenlo bien lo que estoy diciendo. Pero ese periódico no dice nada sobre el particular. Se habla de la corrupción pequeña de este país, que no quiere decir que sea buena, que ni la estamos avalando. Hablo de la corrupción pequeña, ¿no? Aumentarse un sueldo, una coimita a un policía, que está mal. Pero peor es cuando
un grupo económico se hace de 61 hectáreas a 2 soles 68 y nadie dice nada en este país. Y otro grupo político, al menos identificado con algunos políticos, se compran también tierras en Cañete, cercanas a Lima, ¿no? Ya no 61 hectáreas, un poco más también. Y nadie dice nada. ¿En qué país vivimos? Acá hay un hombre del agro que nos puede dar un perfil del tema de la prensa el día de hoy.